Bien, capítulo 23, versículo 12, el libro de los Hechos. La palabra de Dios nos dice lo siguiente, versículo 12. Venida la mañana, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que se le traiga mañana entre vosotros, como que queréis indagar alguna cosa cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a indagar, inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que prepararen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix, el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre apendido por los judíos que iban a ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa de por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por ciertas cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores a que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, les dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Bueno, este es un pasaje que tiene poca doctrina bíblica, excepto una que es importantísima y que realmente es el tema que Dios quiere que tengamos muy adentro en nuestro haber. Y esta es la fidelidad de Dios. La palabra providencia no está en la Biblia. Y sin embargo, la providencia de Dios realmente la vemos por todos lados. Y podría yo citar muchos pasajes importantes en donde la providencia de Dios se ve con gran claridad.
Yo quiero decirles que en mi propia vida he visto la providencia de Dios en protección a nuestro matrimonio, o en protección a mi vida, o en protección a mis cosas que yo he tenido en el pasado. Y podría contar de muchas anécdotas, como el nacimiento mismo de Carlos, que si no fuera por su protección muy específica y muy providencial, él no estaría aquí, sino que sería un cadáver enterrado antes de nacer. Muchas veces he visto la gran provisión de Dios. Y tú como cristiano puedes tener esa certeza de que Dios está contigo, de que Dios te va a sacar adelante vez tras vez. Hay un versículo que inclusive Karina me lo estaba mencionando en estos días, que es Isaías 41:10, y que tú lo quieres citar, o nada más te lo aprendiste en inglés. Pero es Isaías 41:10, o bueno, yo lo puedo decir, que dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y me gusta mucho la palabra siempre. Tenemos la certeza de un Dios que está no delante de nosotros, no atrás de nosotros, sino con nosotros en nuestra vida diaria. Ahora que estuvimos en Acapulco, bueno, dimos unos estudios sobre el rey David. Y en la historia de David vemos la providencia de Dios por todos lados. Un hombre realmente que se la pasó huyendo del rey Saúl constantemente, y lo hizo por muchos años. Y el rey Saúl tenía toda la intención y todas las ganas, con todo su regimiento, de matar a David. Y sin embargo, vemos la providencia de Dios constantemente, en donde ya sea su gran amigo Jonatán, o su esposa Mical, o el profeta Samuel, o otras personas entraban y se aseguraban de que él salía ileso de esta situación de que Saúl finalmente lo matase. Y quiero decirles que nunca lo mató, sino que llegó a ser el gran rey David. La providencia de Dios. Y esto es muy importante para nuestra vida diaria, porque sin duda tú tienes tus problemas y tienes tus diferentes angustias, miedos, situaciones peligrosas, en donde tú puedes clamar a Dios y apoderarte de esta gran fidelidad que Dios tiene para ti. Y yo creo que la más impresionante, bueno, que a mí me gusta muchísimo, es la de la historia de Esther, que tú, ¿quiénes han leído el libro de Esther? Pues todos aquí, ¿verdad? El libro de Esther es un libro muy bonito, y es un libro en donde vemos la providencia de Dios. Esther tiene un tío, aunque dicen otros que es un primo, no sé si es tío o primo, que se llama Mardoqueo y que cuida de ella. Esther viene a ser reina, pero por ciertas circunstancias que tú leerás en el libro, Mardoqueo es odiado por el primer ministro del rey, y el primer ministro del rey lo quiere matar. Y hace una serie de intrigas y todo para que el rey ordene su muerte. Y cuando ya este señor ministro está a punto de decirle al rey que quiere la vida de Mardoqueo, esa noche el rey no puede dormir. Y le traen las crónicas de sus diarios presidenciales. Y en el diario presidencial ahí dice que Mardoqueo un tiempo atrás había salvado la vida al rey. El rey ni se acordaba de tantas cosas que tiene, pero esa noche Dios le hizo que se acordara. Y entonces, pues no sabe qué hacer, y él pregunta, ¿y qué honor le dimos a este hombre por haber hecho esto para mí? ¿Verdad? Y está entrando este otro hombre que va a pedir la cabeza de Mardoqueo. Y le pregunta, oye, ¿qué hacemos con un hombre al cual yo le quiero dar gran honor? Y entonces él dice, pues haz esto y muchas cosas. Y dice, pues haz eso con Mardoqueo. Y ya no le puede ni preguntar por la vida de él, porque la providencia de Dios, que esa noche específica
el rey estuviera leyendo esas cosas. Y bueno, aquí en la vida del apóstol Pablo hemos visto la providencia de Dios, de cómo él, en estas historias que hemos tenido en estos meses, Dios tiene cuidado de su siervo Pablo, como Dios tiene cuidado de su siervo Jesús y Kevin y Miriam, ¿sí? Dios cuida de nosotros según su maravillosa y soberana voluntad. Ahora, quiero decirte que la providencia de Dios puede ser a través de milagros, y Dios hace milagros. Dios no tiene ningún problema en parar el sol, como lo hizo allá en el desierto, ¿sí? Con Josué. Le dijo, párate el sol porque necesito terminar la batalla. Y Dios paró el sol, ningún problema. O el capítulo 12, aquí del libro de los Hechos, con Pedro en la cárcel. Y te voy a nomás ver, dice aquí que versículo 6 de Hechos 12, cuando Herodes iba a sacar a Pedro de la cárcel para matarlo, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí se le presentó un ángel del Señor, y tú lees el pasaje, y él hace que Pedro salga de prisión, de una manera maravillosa. Pero otras veces Dios utiliza la providencia de Dios utilizando las circunstancias que Él mismo mueve. No tiene que hacer un milagro, no tiene que mandar sus ángeles, sino como vemos en el libro de Estel, Él hizo que las circunstancias fueran tales que el rey estuviera leyendo exactamente la necesidad de darle honor a Mardoqueo, que de otra manera iba a ser ahorcado conforme al consejo de este ministro. Entonces, en nuestro caso, en mi caso, yo no puedo hablar, o no sé, de milagros, pero sí he hablado de muchas circunstancias en donde Dios ha abierto las puertas. Te puedo contar, Karina y yo, cuántas tenemos, muchísimas, en donde decimos, ¿qué vamos a hacer? No tenemos salida y no podemos mentir. ¿Cómo le vamos a hacer? Y ¡bum! Cuando fuimos a San Diego a pedir que los niños adoptados, Karina y Christian, pudieran entrar a Estados Unidos porque íbamos a Rusia por ellos, teníamos que tener un permiso especial y esta persona estaba muy entercada en no darnos el permiso. Y bueno, pues fuimos y dijimos, pues no sé qué va a pasar, pero ese día esa persona estaba enferma. Y entonces otro nos atendió y dijo, pues yo no sé por qué lo citaron, yo veo todo en orden aquí. A ver, ¿tiene usted su licencia de manejar? Sí, aquí está. Y salimos y se acabó. Y así tengo 10. Y en este pasaje también lo vemos. Para que tú tengas esa confianza, para que tú sepas que Dios está contigo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice Isaías 41, 10. ¿Sí? Bueno, aquí, por ejemplo, en Hechos 27, 24, ya hablando específicamente del apóstol Pablo, Hechos 27, 24, dice aquí, porque 23, esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Dice Dios quería que Pablo llegara a Roma. Dios quería que Pablo le hablara al César de Cristo. Y varias veces vemos que se lo dice, no temas. No te van a hacer nada, tú habla, tú sigue, porque tú vas a llegar a Roma algún día y tú le vas a hablar al César. Eso sucedió con la protección de Dios, ¿sí? Pues en este pasaje Dios nos recalca su protección provisional para su siervo Pablo, pero para también cada uno de nosotros. Isaías 41, 13, todos esos versículos ahí de ese pedacito
Son versículos muy poderosos para que tú sepas que Dios está contigo. 41:13 de Isaías dice: porque yo soy Jehová, tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Pues maravilloso tener un Dios tan grande, que su fidelidad es para siempre. Eso es lo que dice el Salmo 117, que solamente tiene 2 versículos. Deberías de memorizártelo para que tú digas: memoricé todo un salmo. Y tiene 2 versículos nada más. Y dice, Salmos 117, si no es que me equivoco, Salmo 117, versículos 1 y 2. Dice, Salmo 100. Ya todo el mundo me gana en llegar al versículo, porque sí tengo un poco terribles mis dedos en estos días. 117, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Bueno, pues en este pasaje que acabamos de leer, lo vamos a desglosar un poquito, aquí en Hechos, capítulo 23, empezando en el versículo 12, y lo primero que vemos es el complot. Hay un complot contra el apóstol Pablo, y lo vamos a ir desglosando. Dice, y es un severo voto de muerte contra el apóstol Pablo. Venida la mañana, acuérdense que él está en la fortaleza, realmente resguardado por los soldados romanos que lo que están guardando de que lo linchen los judíos, ¿sí? Y entonces él ha estado ahí esa mañana. Dice, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Pues es difícil ponerte al tú por tú con Dios, y finalmente ya no nos dice la Biblia si se murieron de hambre, porque pues como no iban ni a comer ni a beber hasta matar a Pablo, y lo mataron, pues ya no supe qué fue lo que estos hombres hicieron, pero se juramentaron, y eran 40 los que habían hecho esta conjuración. Tú dices, oye, son muchos, ¿para qué 40? Cuando el pobre Pablo pues no sabía ni judo, ni karate, ni siquiera iba al club alemán a correr, ni nada de esas cosas. Entonces no sé, pero no es así. Lo que pasa es que sí sabían que ahorita estaba resguardado con los soldados romanos y lo iban a proteger. Entonces dijeron, pues nos vamos a tener que rifar el físico un poquito, y a lo mejor unos de nosotros mueren, pero porque la batalla va a ser contra los soldados romanos y vamos a matar a Pablo. Por eso fueron 40 los que hicieron un pacto. Ahí yo creo que lo escribieron ante notario público y dijeron, lo vamos a hacer. No vamos a comer ni beber. ¿Sí? ¿Bueno? Así fue la cosa. Y luego dice que se tomaron de cómplices al Sanedrín mismo. ¿Sí? Dice, los cuales fueron los principales sacerdotes y a los ancianos, y dijeron, nosotros hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros. ¿Cómo que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él? Y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Y el Sanedrín dijo, pues claro, con mucho gusto, porque estamos en el mismo bando. Acordémonos que durante la junta que hubo, la reunión que hubo no oficial, en donde los saduceos y los fariseos se pelearon entre sí, porque los fariseos sí se pusieron de parte de Pablo, porque Pablo hablaba de la resurrección, y todo el mundo dice que estos hombres pues probablemente fueron a los saduceos, no invitaron a los fariseos para que no fueran a estropear el complot que tenían estos caballeros contra el apóstol Pablo. ¿Sí? ¿Sí? Pues se juntaron, y ellos estaban todos ya en un buen plan para acabar
con la vida de Pablo. Bueno, pues realmente la vida cristiana no es tan sencilla, es siempre con Dios, pero fíjate lo que le ha pasado a Pablo. Llegó a Jerusalén, lo acusaron y lo acusaron falsamente, lo golpearon, casi lo linchan. Y él no había leído la Biblia, en este libro de Hechos, sabiendo que venía los romanos a salvarlo, ¿no? Él sabía que dijo, pues aquí se acaba todo, ¿no? Pero, bueno, todo golpeado lo llevaron a la fortaleza y humillado. ¿Tú quién eres? ¿Tú qué hiciste? Y Pablo así como que, la verdad sí estaba un poquito sacado de onda, el buen Pablo, pero siempre confiando en el Señor como vamos a ver. La segunda cosa que vemos, que es aquí lo importante que yo quiero que ustedes lo noten claramente, es la coincidencia. Dios es un don de coincidencias. Qué chistoso que pasó esto. Oye, qué sorpresa que fui y ahí estaba la persona que necesitaba. No sé qué pasó. Y vemos que Dios la mandó. Y eso lo vemos en los siguientes versículos. La coincidencia, en un versículo 16, mas el hijo de la hermana de Pablo. Bueno, aquí por primera vez vemos que Pablo tiene familia, tiene una hermana y tiene un sobrino, ¿no? Y ellos viven en Jerusalén, no explican qué onda, porque realmente la familia de Pablo es de Tarso, ¿no? Y esta familia pues está en Jerusalén. Algunos piensan que el sobrino está estudiando para ser también un gran fariseo como Pablo. Pero si lo quiere hacer, pues estaría en contra de Pablo. Sería uno de esos judíos que no quiere saber nada de Pablo y que no ayudaría a Pablo para nada, ¿no? Pero en realidad sí vemos que lo quiere ayudar, ¿sí? Entonces, si Pablo tiene familia, inclusive vamos a ver el libro de Romanos, en donde menciona posible familia que tiene Pablo, nomás para que sepamos acerca de Pablo, en donde dice aquí, en los versículos 16:7, dice 16:7, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes, dice aquí, y compañeros de prisión. Y luego el versículo 11 dice, saludad a Herodión, mi pariente. Nuevamente vuelve a decir aquí algo de posibles personas que tiene de su familia. Y el versículo 21 dice, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosipater, mis parientes. Bueno, no sé. Entonces no nos dice mucho, pero sí tiene familia ahí mismo en Jerusalén. Y sucede que él tiene una aplicación ahí en su teléfono, de esas veces que puedes oír la conversación de otro por allá y ves ahí, mira lo que está, no es cierto, no sé qué estaba pasando, pero dice aquí que el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Esto es muy bonito porque pues nos da una gran confianza de que Dios usará las circunstancias para resolver muchos de los problemas de tu vida de una manera sencilla, de una manera coincidencial que Dios quiere para ti. La providencia de Dios. ¿Sí? No sabemos tampoco cómo es que él estaba oyendo, dónde estaba oyendo, cómo es que supo de esta celada. Tenemos la menor idea, no, Dios no nos lo dice. No importa, lo importante es que sí, Dios tenía cuidado de su siervo y manda a este muchacho a que vaya a la fortaleza a decirle a Pablo que sí hay una celada contra él. Y entonces Pablo dice que llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene de cierto algo que darle. Él entonces tomándole le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese a ti, a este joven, que tiene algo que decirle, algo que decirte.
Bueno, acordémonos que Lisias no sabe qué pasa con Pablo. Ya le preguntó que si era aquel sicario egipcio que había hecho una revuelta, y Dios dice que no. Y también dice que Natalia, please, dice que tal vez no entiende qué clase de criminal. Lo están realmente queriendo linchar y él no entiende, y él cometió un grave error. Él cometió el error de tratar de azotar a un ciudadano romano. No se le olvida, porque Pablo puede ir al Ministerio Público en la delegación de Tlalpan y levantar una orden y órale, Lisias tendría problemas, ¿no? Bueno, pues el tribuno dice, déjame ver qué voy a hacer con este señor, porque realmente no sé ni por qué está aquí, no sé por qué lo quieren matar, no sé por qué hay tanto odio contra él, no entiendo nada. Y entonces el tribuno sí está muy interesado en ver qué onda. Entonces le dice al joven, sí, vente. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa, ¿sí? Entonces ella Lisio dice, uy, aquí hay problemas, aquí hay peligro, este es un ciudadano romano y yo tengo que protegerlo. No sé si no fuera ciudadano romano le interesaría mucho, pero si es ciudadano romano y él está ahí para tener orden y paz en la ciudad y proteger a los ciudadanos romanos. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Obvio, ¿no? Que no sepan, que ya sabemos del complot, porque entonces no van a hacer eso, van a tener otro complot diferente y el segundo no vamos a saber, y no te metas. Los abusados, no le digas a nadie, déjame ver qué solución voy a tomar yo acerca de todo esto, porque sí sé que si no hago algo a este ciudadano romano, me lo van a matar. Y luego se viene a venir contra mí por no cuidar de la vida de los ciudadanos romanos, ¿sí? Este es el punto número 2, la coincidencia, y la verdad yo creo que tú puedes encontrar 10, 20 coincidencias en la Biblia, ¿sí? Pero más, tú puedes encontrar muchas coincidencias en tu propia vida. Me acuerdo muy bien, 1987, yo tenía un problema realmente grave, era de la empresa. Yo estaba armando los compresores que venían de Estados Unidos con sus partes, aquí compraba algunas y los ensamblábamos y los mandábamos a Diesel Nacional, al fabricante de autobuses, porque yo era el proveedor de aire acondicionado de estos autobuses. Y entonces yo dependía de que este proveedor americano me mandara las piezas para poder armar mis compresores, ¿sí? Y entonces sucedió que me hablaron nuestros señores de esta empresa y me dijeron, fíjate que vamos a suspender ya esta línea de producción de estas piezas de compresores y ya no vamos a tener más esas piezas. ¿Cómo? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues bueno, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero nosotros ya no vamos a tener esas piezas disponibles. Y entonces pues fue ¿qué vamos a hacer? Porque dice el Nacional que en su línea de producción pone los compresores, me iba a hablar muy pronto y me iba a decir, me estás parando la línea de producción. Muy mil líos, ¿no? Y entonces mientras yo estaba pensando qué podríamos hacer y realmente no tenía la solución, fui a un desayuno y ahí me encontré a una persona que quería hablar conmigo. Y me dijo, yo soy de esta otra empresa y queremos hacer un convenio contigo para que dejes a esa empresa que no es muy buena y vengas con nosotros que somos muy buenos. Y yo dije, bueno, déjame pensarlo. No sé si estoy tan interesado. No, hombre, olvídate. Fue mi salvación porque estas personas
Claro que yo tuve que ir con Diesel Nacional y decirles, oye, aquel compresor que yo decía que era el mejor del mundo, sí lo era, pero ya está un poquito obsoleto. Ahora tengo uno mejor que está saliendo al mercado y que quiero que hagamos pruebas con este nuevo compresor. Y bueno, yo era un proveedor confiable, gracias a Dios, y me dijo, sí, pues vamos a hacer pruebas, y yo tuve que vender la idea de cambiar de compresor, pero aquí lo coincidencial fue que este nuevo proveedor, que no me tenía muchas buenas vibras, porque yo nunca lo dejé que vendiera su compresor, porque yo vendía el mío, de repente, pues ahora el suyo se iba a vender. Y yo estaba encantado, me resolvió el problema, ¿no? 1000 de esas, 1000. Dios es fiel. No para que tú resuelvas tus problemas mundanos, sino para que sepas que Él está contigo. Eso es lo importante, ¿no? Y aquí lo vemos, que sucede que se resuelve lo de esta terrible celada que tiene Pablo en su contra y que puede perder la vida, ¿sí? Y la número 3 es el resultado que viene de Dios. Dice aquí el siguiente versículo, el versículo 23, que llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgadura en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Entonces él se mueve rápidamente. Él tiene el comando de las cosas romanas en Jerusalén. Realmente la capital, digamos, romana en Judea está en Cesarea, ¿no? Y ahí está el gobernador. Dice, pues mira, voy a mandar a Pablo para allá y háganse bolas. Yo no sé qué hacer con él. Y entonces dice que prepara una fuerte seguridad para Pablo, ¿sí? Con todos estos soldados y hombres de a caballo y lanceros que vayan con Pablo, ¿sí? A la hora tercera de la noche, que son las 9 de la noche. Señores, yo sé que se van a desvelar un poco, ya después dormirán más, pero ahorita se van a ir y lo van a hacer hoy mismo. No quiero líos, y entonces, bueno, se resuelve. Y Dios es el que está moviendo todas estas circunstancias, ¿eh? Dice la palabra de Dios, obviamente que estos 40 hombres ni se enteraron de nada cuando Pablo ya iba camino a Cesarea, ¿sí? Y entonces, bueno, pues, Lisias no sabe qué hacer, dice, yo no puedo mandar a un prisionero al gobernador si no le digo algo y realmente no sé qué decirle. Y bueno, le escribe una carta en donde manipula un poquito ahí las cosas. Bueno, no es cristiano, entonces ahí él pone lo que a él le conviene y dice en el versículo 26, Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix. Salud. A este hombre, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Primera mentira. Él no supo que era ciudadano romano mucho después. Pero bueno, ahí tiene que ponerse flores para decir algo, ¿no? Entonces dice, bueno, pues yo estaba tratando de salvar a un ciudadano romano. Y queriendo saber la causa de por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Bueno, aquí le está escribiendo que él es inocente. Yo no veo nada en este hombre, no entiendo muy bien. Son cosas de ellos ahí, de los judíos, pero ya está poniendo por escrito que él piensa que Pablo es inocente. Claro, obviamente que Claudio Lisias no va a decirle que trató de azotarlo y que ahí entonces se enteró que era ciudadano romano, que estaba rompiendo una ley tremenda. No, eso no lo voy a decir nada porque no quiero yo tener líos, ¿no? Claudio es un hombre romano, entonces él era romano, y Lisias es un hombre griego, entonces no sé cómo estuvo la cosa, que este griego realmente resultó ser romano y estaba en el ejército de los romanos.
Versículo 30, pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Bueno, no ha intimado a nadie, es una cosa futura que les va a decir, señores, pues se me fue, no sé, dice aquí, no está. Pero vayan a Cesarea y allá pues vean ustedes qué quieren hacer con este hombre, si es que quieren llevar a cabo ese viaje y continuar con su acechanza y amenazas contra él. ¿Sí? Bueno, dice aquí la palabra de Dios que finalmente pues tomó pronta resolución, pronta decisión, la llevó a cabo, y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Antípatris es una ciudad que estaba más o menos en medio entre Jerusalén y Cesarea. Ella fue fundada por Herodes el Grande, aquel que mandó matar a todos los niños buscando a Jesús cuando Jesús nació. Y lo hizo en nombre de su padre, Antípater. Y ahí estaba esa ciudad, que era una fortificación romana, en donde ahí los soldados dormían, porque el camino hasta Cesarea sí era muy largo, y realmente aviones no había en ese tiempo para llegar a Jerusalén, Cesarea, porque no había aeropuerto tampoco. Entonces, bueno, así fue la cosa, y dice que pararon en esa ciudad, y cuando dice, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Quiero decirte que estaban entrando en el territorio de los samaritanos, que eran mitad judíos y mitad mezcla y de segunda clase. Y entonces los samaritanos, no había peligro ahí. Entonces dice, ya pues muchachos, pues regrésense, ya nada más que vaya con los puros jinetes y que llegue a Cesarea. Pues hizo regresar, porque quiero decirte que mandó a más de la mitad de sus soldados, resguardando a Pablo. Pero ya después de cruzar la frontera con Samaria, dijo, ya no se necesita tanto, regrésense y que ya sigan nada más los puros caballos o los jinetes hasta Cesarea. Y dice aquí el siguiente versículo, que cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Quiero decirte que Pablo, realmente no sabemos mucho de él, pero no tenía una presencia así muy fuerte, como que luego viendo decías, ay, cuidado con este hombre, es un hombre muy guapo, muy alto o muy fuerte, nada de eso, La personalidad de Pablo se dejaba ver cuando empezaba a hablar. Cuidado, porque además sí tenía una gran oratoria, era un hombre con una gran capacidad intelectual y podía rápidamente improvisar un gran discurso, como lo vamos a ver y lo hemos visto ya muchas veces. Entonces, bueno, pues lo vio Félix, y lo único que dice el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. No sé si le preguntó a él, y bueno, no importa, Pablo finalmente no iba a decir mucho, por lo que no estaban muy impresionados con él. Y habiendo entendido que era de Cilicia, y Cilicia era parte del territorio que este feliz gobernador tenía. Entonces dice aquí, te dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Realmente Pablo no estaba en prisión. Pablo estaba custodiado en un buen lugar. Yo creo que tenía un buen cuartito, ¿no? De 4 estrellas, no sé cuánto sería, ¿verdad? Estaba bien, pero hasta que llegaran sus acusadores. Y vamos a ver que aquí empieza el largo camino de juicios contra Pablo para llevarlo a Roma. Dios le había prometido en varias ocasiones que él iría a Roma y Dios le iba a cumplir. Y Pablo lo sabía, que eso era. Creo que está aquí en el capítulo 16 de
Hechos, capítulo 16, y debe de ser el versículo, no es en el 10, espérame tantito, ¿dónde está? Sí, bueno, ciertamente, espérame tantito. En el capítulo 23, versículo, sí sale varias veces, pero capítulo 23, déjame ver, dicen, versículo 11, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y hay una mención anterior, no la encuentro, creo que es en el capítulo 17, 18, y luego en el capítulo 27, cuando en la tormenta le dice, tú vas a llegar a Roma, tienes que ir a hablar a Roma, no te preocupes de que todos se van a salvar contigo de esta tormenta. 3 veces le dice Dios a Pablo que él llegará a Roma, y él está muy contento porque quiere llegar a Roma. No sabe que no va a llegar como él quiere, va a llegar como prisionero. Pero bueno, finalmente llega y con el gran testimonio que tiene, le dan chance de que no esté en la cárcel, sino en un apartamento, y ahí él estuvo 2 años con pues prisión domiciliaria, como la que tuve yo el mes pasado por la operación, pero él por estar en prisión y venía la gente y hablaba con él y la pasó muy bien. Entonces sí llegó a Roma. Dios cumple sus promesas. Dios, gracias porque lo que me has prometido me lo vas a cumplir. Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta, dice el versículo. Él va a cumplir sus promesas. Dios es fiel. Y eso es lo que nos enseña este pasaje. Ojalá y lo tengas muy presente cuando vengan las broncas, porque quiero decirte que vendrán. Lo peor de tu vida está delante. Lo mejor de tu vida está delante, porque ahí estará Dios contigo en los problemas para sacarte adelante. Primera de Corintios 1:9. Primera de Corintios 1:9, que dice, Primera de Corintios 1:9, y yo veo que ya todos me ganan en llegar al versículo, pero es que mi Biblia no me obedece. 1:9, fiel es Dios. Eso es lo que dice el versículo. Segunda de Corintios 1:18. Segunda de Corintios 1:18. Segunda de Corintios 1:18. Mas como Dios es fiel, nuevamente habla de la fidelidad de Dios. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. La fidelidad de Dios, como dice el Salmo 117, es para siempre. Tenemos aquí más de 8,000 promesas en esta Biblia. Dios cumplirá, Miriam, cada una de ellas. No le va a faltar ni una, porque es Dios y Él cumple sus promesas para nosotros. Maravilloso. Tesalonicenses 3. Y es Tesalonicenses 3:3. Dios es fiel, Dios será fiel contigo, Kevin, Dios será fiel contigo, Carlos, no te va a desamparar, no te va a dejar, siempre te ayudará, siempre te sostendrá con la diestra de su justicia. Maravilloso. A pesar de las broncas, que están al 1000 por hora. ¿Quién me decía? Creo que era precisamente Sergio, que me decía que acaban de asaltar a tu cuñado en el metro, algo así. Y bueno, y lo oímos todos los días, ya asaltaron a uno, ya secuestraron al otro, ya están pasando 1000 cosas. Dios está conmigo, Dios me sacará adelante, Dios es
mi protector. Señor, muchas gracias por tan grande promesa que tú haces para con nosotros, porque eso es lo que tú quieres, no que nosotros lo merezcamos. Yo te doy muchas gracias por tu gran protección sobre mi vida y sobre la vida de todos los tuyos, Señor, aquellos que han aceptado a Cristo en su corazón, que tienen no un ángel de la guarda, sino muchísimos ángeles que están protegiendo nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que podamos hablar muy fuerte en este México nuestro, con tantas cosas que están sucediendo, de Cristo, decirles que esta es la única solución. Y bueno, y no solamente en México, en todos los países estamos yo creo, los últimos tiempos en donde la maldad se ha desatado exponencialmente, en donde realmente la filosofía es de que Dios no existe, Dios está muerto. Y eso está muy lejos de ser cierto. Señor, tenemos una plática de Navidad el jueves que viene al siguiente, que podamos invitar a las personas que realmente deben de venir y deben de agarrarse de ti. Tú las tienes ya seleccionadas, que vengan y que se apoderen de este gran Dios de promesas, de este gran Dios eterno. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.